Y pues ahora los conocimientos que hemos adquirido sobre esta terminología de lo que son los conjuntos los vamos a aplicar para entender un poco los conjuntos de los números que vamos a manejar, que en sí serían los números reales. Bueno, entonces vamos. Primero vamos a ver los números naturales. Los números naturales es un conjunto de números. Conjunto ya hemos visto es un grupo, es una colección de números. Entonces, este grupo a este conjunto se lo representa con la letra n. Entonces, los números naturales, ¿cuáles son? Pues son todos los números que van del 1 para arriba y son enteros. 1, 2, 3, 4, etcétera. Y este patrón va a continuar hasta el infinito. Entonces, cabe aclarar que cuando nosotros ponemos estos tres puntos, significa elipsis. Una elipsis es la representación que nosotros ponemos para poder expresar que este patrón de números va a continuar indefinidamente. Es decir, el siguiente va a ser el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. Entonces, esos serían los números naturales. Está bastante sencillo. Ahora vamos a ver cuáles son los números enteros. Bueno, los números naturales no nos sirven para todo lo que quisiéramos. Por ejemplo, quisiéramos hacer una resta de 2 menos 5. 2 menos 5 sabemos que eso nos va a dar menos 3. Aquí hay un problema. Menos 3 no está entre los números naturales, entonces se ha tenido que crear un nuevo conjunto donde va a estar incluido este menos 3 y ese es el conjunto de los números enteros. Los números enteros se los representa con una letra Z y pues los números enteros serían justamente todos los enteros, tanto positivos como negativos. Entonces aquí vamos a poner una elipsis. Menos 3, menos 2, menos 1. El cero está incluido. Cero, uno, 2, 3 y ponemos otra elipsis. Entonces, este conjunto, ¿a qué números está incluyendo? Pues incluye todos los números enteros, tanto los negativos, esa elipsis de ahí me dice que todos los negativos, el menos 100, el menos 1000, etcétera, están también incluidos. Entonces, son todos los números enteros, tanto negativos como positivos, porque aquí esa elipsis me dice lo mismo, incluyendo el cero, que no es ni positivo ni negativo. Entonces, con eso, mi abanico de posibilidades ya ha crecido bastante, ¿verdad? Pero aún así hay problemas matemáticos donde los números enteros no son suficientes para poder otorgarnos una respuesta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo así como uno dividido entre 3, uno dividido entre 3, pues me va a dar, nosotros ya conocemos lo que son las fracciones, un tercio. Un tercio no es un número entero. Cuando yo haga esta operación, no voy a encontrar mi número en el conjunto de los números enteros y ahí estoy en un problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues los matemáticos han dicho, bueno, los números enteros no son suficientes, vamos a tener que crear otro conjunto más o definir otro conjunto más, perdón, que serían los números racionales. Y los números racionales se los representa con la letra Q. Ahora, ¿cuáles son los números racionales? Pues los números racionales van a ser todas las expresiones en forma de cociente, podríamos decir P sobre Q, tal que P y Q, lo vamos a poner de esta forma, P pertenezca a los números enteros y Q también pertenezca a los números enteros. Entonces, con esta definición, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos dicho que va a haber un nuevo conjunto. Este conjunto se va a llamar Q y va a estar formado por todos aquellos que tienen esta forma, es decir, que se pueden escribir como fracción, de tal manera que P y Q pertenezcan a los números enteros. Pero aquí faltaba una pequeña aclaración, que vamos a poner aquí una coma. P pertenece a los enteros, Q pertenece a los enteros y Q no puede ser igual a cero. Tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque una fracción cuyo denominador sea cero no está definido. Pero eso se lo ve más adelante, un poco más adelante. Entonces, algunos ejemplos para estos números podrían ser, por ejemplo, el 2 tercios. Tiene esta forma. Un número P que es entero, sí, 2 es entero. Un número Q que también es entero, sí. Y Q no es igual a cero, entonces 2 tercios pertenece al conjunto de los números quebrados. Podríamos tener al número menos 4 quintos también. Podríamos tener al número menos 10
medios, sí, y si simplificamos esto me va a dar menos 5. Menos 5 también pertenece al conjunto de los números quebrados. Pero tú dirás, ¿acaso no pertenece a los enteros? Sí, pero como tú te puedes dar cuenta, todos estos números enteros también pertenecen a los quebrados. ¿Por qué? Porque el menos 5 se lo puede escribir, si yo escribiera el denominador sería uno. Cuando es uno ya no se escribe, ¿verdad? Entonces aquí puedes ver un número que pertenece a los enteros, otro número que pertenece a los enteros. Entonces el menos 5 pertenece a los quebrados, menos 5 enteros sería, ¿verdad? Entonces ahí está, ese también pertenece. Podemos ver también algún otro número, por ejemplo este, 0/2. Cero es este, ¿no ve? ¿Pertenece a los enteros? Sí, está bien. 2 pertenece a los enteros, sí, y 2 no es igual a 0. Entonces, como pueden ver, no hay ningún problema si el numerador es 0. Esto es lo mismo que decir 0. Por lo tanto, 0 también pertenece al conjunto de los números quebrados, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. Ahora, algunos ejemplos de los que no pertenecen a este conjunto de números quebrados, pues podríamos tener no sé, el 2/0. ¿Por qué? Porque este denominador no puede ser igual a 0. Entonces, este 2/0 no pertenece al conjunto de los números quebrados. Muy bien, ahí estamos. Ahora, no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí hemos anotado, hasta aquí tenemos simplemente todos los números que pueden escribirse como fracción, como fracciones, pero hay algunos números que no pueden escribirse como fracciones, como por ejemplo, vamos a poner, como por ejemplo puede ser el famoso número pi. Entonces el número pi no se puede escribir como fracción. ¿Por qué? Porque tiene infinitos decimales. Otro número que no se puede escribir como fracción podría ser el número raíz de 2. Si tú pones raíz de 2 en la calculadora, dependiendo qué calculadora uses, te va a dar más o menos decimales. El caso es que esos decimales nunca van a parar. Entonces voy a abrir la calculadora para que nosotros probemos esto. Y aquí está. Entonces vamos a probar. Vamos a escribir, entonces podemos empezar con este pi. Entonces vamos a poner en la calculadora pi. Y como ustedes pueden ver, nos da muchos decimales. Tal vez en tu calculadora te va a dar más decimales todavía. ¿Por qué? Porque tiene infinitos decimales. Cuando tiene infinitos decimales, no se puede escribir en forma de fracción. Y si no se puede escribir en forma de fracción, entonces no pertenece a los números racionales, ¿verdad? Entonces por eso es que se ha tenido que crear otro conjunto de números que serían los números irracionales, aquellos que no se pueden escribir así en forma de fracción. Por ejemplo, decíamos raíz de 2, ahí está raíz de 2 que también tiene muchos decimales y tiene infinitos decimales. Entonces esos números no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, otro posible número sería, no sé, raíz de 3/2. Este también es irracional, si bien aquí está escrito como fracción, pero recuerden, el numerador tendría que pertenecer a los enteros y raíz de 3 no es un entero, ¿verdad? Entonces no se puede escribir como una fracción con numerador y denominador que pertenezcan a los enteros. Podríamos buscar alguno más, podría ser 1/raíz de 5. Entonces esos números no se pueden escribir como fracciones, por lo tanto son números irracionales y a los números irracionales se los representa con la letra H, aunque a veces esto podría variar un poco en algunos libros, pero por lo general es H. Muy bien. Ahora, ¿cómo queda todo este conjunto de números? Pues es así. Está bastante sencillo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos a nuestros números enteros, ¿verdad? No, a nuestros números naturales que los representamos con n. Este círculo representa un conjunto donde aquí tenemos varios elementos. Por ejemplo, algunos elementos que pertenecen a nuestros números naturales, ya los hemos visto, pueden ser el 2, el 1, el 2, el 3 y varios otros más, ¿no ve? Entonces, esos son nuestros números naturales. Ahora, los números naturales, miren, los números naturales están incluidos en los números enteros. Si yo agarrara solo esto de acá, es lo mismo que esto de aquí arriba, ¿no ve? Entonces yo puedo decir
que los números naturales están incluidos, recuerden eso significa incluido, en los números enteros. Entonces todos estos números están dentro de otro conjunto un poco más grande, que serían los números enteros, y los representamos con z. Aquí podríamos añadir de entrada el 0, podríamos añadir también el -1, podríamos añadir el -2 y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, todos estos números enteros, como ustedes pueden ver y han podido ver, están incluidos dentro del conjunto de los quebrados. Aquí está, este es un número entero, ¿verdad? Que está incluido en los quebrados. Este también es un número entero, también está incluido en los quebrados. Entonces, nosotros podemos decir que todos los números enteros están incluidos en los quebrados. ¿Por qué? Porque estos números enteros, si yo les pongo el denominador 1, que ya no se debería escribir, pues ya tienen esta forma de acá, ¿no ve? Entonces, yo voy a decir que todos los números enteros, y lo vamos a ir haciendo con otro color, todos los números enteros están incluidos dentro de los números quebrados. Significa que aquí hay un conjunto más grande que vendrían a ser, lo vamos a hacer medios en círculo para no perder la esencia, que serían los números quebrados. Y aquí, aparte de estos enteros, pues hay otros números como por ejemplo el 1/2, hay otro número como por ejemplo el 3/4, y todos aquellos que se pueden escribir de esta forma, ¿no ve? El -1/3, no sé, e infinitos números más. Muy bien, ahora hemos visto que hay números que no pertenecen a este grupo de números racionales, y esos son los números irracionales. Entonces, nosotros vamos a poner aquí los números irracionales. Ahora, esto es importante. Si yo hiciera una intersección entre los números racionales con los números irracionales, recuerden, esto es intersección, significa que aquí dentro voy a anotar todos los números que pertenecen a ambos conjuntos. Ahora, a los racionales pertenecen todos aquellos que se pueden escribir de esta forma, y a los irracionales los que no se pueden escribir de esta forma. Entonces, obviamente, no va a haber ningún elemento que pertenezca a ambos porque son mutuamente excluyentes. Entonces, esta intersección me va a dar como resultado el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. A eso se le llama que son conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos comunes. Entonces yo ya no puedo poner de esta forma, yo lo voy a poner de otra manera. Esto lo voy a mover aquí abajo para que no nos estorbe. Y a este conjunto de los números irracionales los vamos a poner acá. Van a estar por acá más o menos. Este es el conjunto de los números irracionales. Aquí está el pi, aquí está raíz de 2, aquí está -1 sobre raíz de 3, aquí también puede estar raíz de 5 sobre 2, no sé, y muchos otros números más. Entonces, aquí tenemos ya casi todo, ya está adquiriendo forma los números naturales que forman parte de los números enteros. Y a su vez, estos forman parte de los números racionales. Y aparte hay otro grupo de estos que no se llevan bien con los racionales, que serían los irracionales. Y entre todos estos, ahora sí, entre todos estos, la unión de los racionales con los irracionales van a formar los números reales, que se representa con una R. Entonces, ¿qué son los números reales? Los podríamos poner, lo vamos a poner por acá. Los números reales, entonces van a ser un conjunto representado por la letra R, y este conjunto va a ser la unión, de los números quebrados, racionales, los números racionales, unión con los números irracionales. Entonces, los números reales nacen de esto, nacen de la unión de los quebrados
y que es, perdón, de los, sí, es ese mismo nombre, quebrados irracionales, significan lo mismo, junto con los números irracionales. Muy bien, entonces eso sería, así es como se agrupan los números, así es como se definen los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, irracionales y los números reales que son con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces espero que se haya entendido, espero que les esté gustando, por favor denle un like, apoyen al canal, compartan el video, suscríbanse y nos vemos justamente en el siguiente video. Y antes de acabarlo, aquí una pequeña práctica, unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan escribir estos conjuntos tanto por comprensión como por extensión, ahora que ya conocemos los conjuntos de los números. Bueno, entonces hora de practicar, hagan esto, voy a dejar la imagen, ¿no? como ya les dije, en la descripción del video.